Este trabajo tiene por finalidad acompañar los aprendizajes de los estudiantes de la Cátedra Teoría del Movimiento de nuestro profesorado de Educación Física. Vamos a estudiar en esta ocasión cómo aparece y cómo se desarrolla el movimiento humano. Y lo haremos guiados por algunas preguntas orientadoras en las que inicialmente nos vamos a plantear el concepto de movimiento. Para esto recomendamos la visualización de un video que ya hemos producido anteriormente, que se llama justamente Concepto de Movimiento, y en el cual, siguiendo a Gutenberg, decíamos que el movimiento humano es un cambio de lugar de la masa corporal humana o alguno de sus segmentos en el espacio y en el tiempo, percibido esto como un proceso objetivo. A partir del concepto de movimiento nos vamos a plantear en este trabajo que iniciamos ahora cuándo comienza a moverse el ser humano y si ese comienzo es aleatorio o si se desarrolla de manera organizada. Recordemos las leyes del desarrollo motor. El principio céfalo-caudal plantea que a medida que el sistema nervioso de una persona va madurando, va a poder controlar primero los movimientos de la cabeza, luego los del tronco y posteriormente los de las piernas. O sea, ese control va a ir evolucionando siguiendo este sentido céfalo-caudal que se expresa en el nombre del principio. Y de manera análoga, en el principio próximo-distal, plantea que a medida que el sistema nervioso de una persona se va madurando, se va desarrollando, va a poder controlar primero los movimientos del hombro, luego los del codo y posteriormente los de la mano para finalmente controlar los movimientos de los dedos. Es decir, ese control va a ir progresando en un sentido próximo distal, o sea, más cercano al plano medio sagital, para ir luego progresando hacia distal, como lo expresa el nombre del principio. En el desarrollo de este trabajo vamos a estudiar en primer lugar los movimientos prenatales. Continuaremos con los movimientos del recién nacido, cómo se instalan y cómo evolucionan. Vamos a seguir analizando algunas teorías que plantean las relaciones entre los movimientos reflejos y los voluntarios y cuáles son las condiciones necesarias para la bipedestación y la marcha. Comencemos entonces por los movimientos prenatales. Recordemos que esa etapa de la gestación de un individuo reconoce dos momentos. Uno, el periodo embrionario, que se extiende hasta la 8ª semana de vida intrauterina, y el periodo fetal, que va entre esa 8ª semana de vida intrauterina y el nacimiento. En ese momento, en el primer momento de la etapa embrionaria, los movimientos comienzan siendo sumamente lentos y de muy poca amplitud. Y van progresando hasta ya llegado casi la 8ª semana, los movimientos comienzan a ser más bruscos y rápidos. La segunda etapa, o sea, el comienzo del periodo fetal, se caracteriza por movimientos fetales globales y en masa, que van a evolucionar sobre el final de esta etapa a movimientos más localizados y diferenciados, pudiendo identificarse los movimientos de las extremidades. La tercera etapa, es decir, el final del periodo fetal, se caracteriza por un paso de movimientos contralaterales a homolaterales y el paso de movimientos de evitación a los de aproximación. Vamos a comentar esto especialmente para los estudiantes que comienzan el estudio en la cátedra. Movimientos contralaterales son los que, como la palabra lo dice, se van a realizar entre segmentos de lados opuestos, vale decir, un brazo derecho con una pierna izquierda o un brazo izquierdo con una pierna derecha, que va a evolucionar a movimientos homolaterales, o sea, mismo brazo, misma pierna. Esto, que aparentemente es algo sencillo, es
resultante de un complejo proceso de maduración del sistema nervioso que va estableciendo conexiones que permiten este movimiento homolateral, que como decíamos en términos motrices es mucho más complejo que el movimiento contralateral. Y de una forma similar ocurre la evolución de los movimientos de evitación a los de aproximación. Los movimientos de evitación son más primitivos y los de aproximación, como estamos viendo aquí en la figura, son movimientos más complejos, que denotan una evolución. Veamos ahora qué pasa con el recién nacido. Va a tener movimientos reflejos y movimientos no reflejos. Veamos los primeros. Pero en primer lugar definamos qué es un movimiento reflejo. Es una respuesta mecánica, involuntaria e inconsciente a una estimulación del medio o del organismo. En general son respuestas primitivas o arcaicas, fundamentales para la supervivencia y adaptación del individuo. Ejemplos de estos movimientos reflejos son los distintos movimientos oculares, reflejos del sistema digestivo, como los que podemos leer, succión, deglución, vómito, reflejos respiratorios como el estornudo, la tos, el bostezo, el hipo, reflejos globales del cuerpo, como el reflejo de Moro, el reflejo de gateo, reflejos de manos, piernas y pies, como el de agarre, marcha y escalón, el reflejo plantar. Muchos de estos desaparecen a medida que va evolucionando el individuo, pero otros persisten, como por ejemplo los que nombrábamos recién, los reflejos de parpadeo, los pupilares, los reflejos respiratorios, el reflejo del vómito también persiste a lo largo de toda la vida. Pero se inician en este momento, se pueden identificar en este momento cuando ya el individuo acaba de nacer. No debe confundirse un movimiento reflejo con un movimiento automático. Y esto es muy importante para los profesores de educación física. Un movimiento automático es el resultado de la transformación de movimientos voluntarios y aprendidos en movimientos inconscientes, como este que estamos viendo aquí. La marcha es un caso el más típico, el más representativo de movimiento automático. Podemos ver que para adquirir la marcha es necesario una gran atención, que toda la atención y la concentración de la persona esté puesta en el acto de adquirir la marcha. Ahora, una vez que esto es aprendido, esa experiencia es capitalizada, el movimiento ya pasa a ser inconsciente. Dicho en términos sencillos, una persona, un joven, un adulto, va a caminar, puede caminar, automáticamente sin pensar. Ahora voy a mover el pie derecho, ahora el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque ese movimiento ya lo ha incorporado, lo ha aprendido y lo puede hacer de manera inconsciente. Como los otros ejemplos que vemos aquí, o sea, cuando un jugador de un determinado deporte ya aprende los rudimentos, las bases del deporte que está practicando, ya su atención puede estar puesta en aspectos de la táctica y de la estrategia del juego, y llevando a ese lugar la conciencia. Ya la conciencia no está en el dribbling de la pelota o del juego que está realizando. Esto es importante tenerlo bien claro para evitar errores muy frecuentes y muy instalados en este campo, pero que no deben persistir entre los profesores de educación física. ¿Esto qué es? Por ejemplo, ¿qué pone en juego un arquero cuando va a atajar un penal? El atajar un penal no es una respuesta involuntaria e inconsciente, ni mucho menos es una respuesta primitiva o arcaica necesaria para la supervivencia de ese individuo. O sea que no estamos, cuando un arquero ataja un penal, no estamos frente a un ejercicio reflejo, o a una acción o a un movimiento reflejo. Más allá de que esto esté fuertemente instalado y sea muy difícil de repensar.
pensémoslo en estos términos, o sea, no se coincide, no se condice con la definición de reflejo. Entonces, ¿qué es si no es reflejo? A ver, uno podría preguntarse, ¿un arquero tiene reflejo? Sí, de la misma manera que lo tiene un mediocampista o lo tiene un delantero, pero en el momento de atajar el penal va a poner en juego otras condiciones, va a poner en juego velocidad de reacción en la ejecución de movimientos automáticos basados en la acumulación de experiencias que se realizan a partir de capacidades físicas específicas. Esto es fundamental que un profesional de la actividad física lo tenga claro para no confundir cosas básicas y elementales como movimientos reflejos, movimientos automáticos, velocidad de reacción y las capacidades físicas específicas que se estudian en la carrera. Yendo a los movimientos no reflejos del recién nacido, vamos a decir que estos movimientos, si bien se observan en el recién nacido, se han comenzado a gestar, han empezado a definirse en los últimos momentos de la etapa fetal. Pero se pueden observar claramente entonces en el recién nacido. Y no son reflejos, porque no son una respuesta a una estimulación externa, que es una condición propia del reflejo. Son movimientos espontáneos, no son controlados, no responden a objetivos específicos ni concretos. El bebé nace y se mueve, pero no con algún fin en particular. Constituyen el estadio previo a una motricidad más intencional. El bebé está construyendo su experiencia de movimiento y su experiencia motriz. Está a través de esos movimientos inespecíficos, que no son movimientos concretos, que no responden a objetivos particulares, está ejercitando su motricidad, está generando esa maduración de la motricidad que va a llevar a las conexiones neuronales necesarias para luego sí dar paso a una motricidad intencional, como decimos aquí. ¿Qué ejemplos podemos citar en cuanto a movimientos no reflejos del recién nacido? Todos podemos recordar a un bebé cuando con sus movimientos de búsqueda u orientación, no como respuesta a un estímulo. No estamos hablando de una respuesta a un sonido, por ejemplo, pero sí estamos hablando de los movimientos de búsqueda y orientación cuando algo le llama la atención, cuando quiere prestar atención a una determinada situación y se orienta y se dirige hacia ese lugar. También ejemplos de movimientos no reflejos del recién nacido son los movimientos de exploración del propio cuerpo. Estos movimientos son de dos tipos, masivos y localizados. Los masivos son los que, como el nombre lo dice, involucran grandes partes de su masa corporal en relación, estoy diciendo lógicamente. Son movimientos generalizados, inconexos, difusos, faltos de integración. A diferencia de los que vienen a continuación en su desarrollo motriz, que son movimientos localizados, donde ya podemos definir el segmento corporal moviéndose claramente, puesto de manifiesto a través de los giros de la cabeza, movimientos de aleteos, movimientos de pedaleos, aproximaciones de las manos y los pies entre sí. Veamos ahora qué pasa con estas relaciones entre el movimiento reflejo y el voluntario, porque aquí hemos visto en el paso de estos movimientos masivos a los movimientos localizados, vamos percibiendo claramente un desarrollo motriz. Y el próximo paso de ese desarrollo motriz es el paso a una motricidad más intencionada, como decíamos anteriormente. Hay un paso de los movimientos reflejos a los movimientos que son guiados por la voluntad.
Y en este sentido hay controversia entre los distintos autores que, como Brunner, plantea que la motricidad refleja desaparece progresivamente. A medida que se va estableciendo la motricidad voluntaria, todo el movimiento reflejo va desapareciendo, dice Brunner. Pero Easton plantea lo contrario, que los movimientos reflejos no desaparecen, sino que subyacen en la motricidad voluntaria, estando siempre presentes y que pueden volver a evidenciarse en ciertas circunstancias de la vida. Cuando una persona, por ejemplo, está en una situación de internación, está volviendo de un coma, por ejemplo, en donde ya ha perdido esa motricidad voluntaria, pero en algún momento de la recuperación de la función motriz empiezan a aparecer los movimientos reflejos que no han terminado de perderse, que han persistido. Pensemos en los movimientos de dilatación pupilar, el movimiento el reflejo pupilar, el reflejo de parpadeo. A eso justamente nos estamos refiriendo. Y Dargasis y Thomas suscriben la postura de Easton, planteando que la motricidad refleja es precursora de la voluntaria. Va a estar primero, va a estar estructurándola, y que va a influir a lo largo de toda la vida sobre la motricidad voluntaria. Vamos ahora, como decíamos, finalizando, a analizar algunas condiciones necesarias para la bipedestación en la marcha. Para que una persona pueda estar sostenida sobre sus piernas y caminar, es necesario ciertas condiciones. En primer lugar, un desarrollo muscular adecuado que permita el soporte del peso y la ejecución de los movimientos. Junto con esto, debe haber un desarrollo neurológico que posibilite el control de las extremidades y un grado adecuado de experiencia que permita capitalizar acumulativamente todos estos registros motrices. ¿Para qué? Para poder pasar, en base a estos tres elementos, poder cumplir algunas condiciones, como las que vamos a ver a continuación. La transición del predominio del tono flexor al extensor. Aquí paramos un poquito para explicar algo a los estudiantes recién iniciados. Recordemos en primer lugar qué es tono muscular. Tono muscular se define como el estado de semicontracción muscular que permite mantener la postura. Y esto es distinto también en el recién nacido que en el adulto. En el recién nacido hay un predominio del tono muscular, particularmente de los músculos flexores de ciertas articulaciones. Vemos aquí en una posición típica del bebé, producto de ese predominio de tono flexor, cómo está flexionada la rodilla, la cadera, el codo, la columna vertebral. Y vemos que ese predominio de tono flexor en la edad adulta, el joven en el adulto, se va perdiendo permitiendo un predominio del tono extensor. Un dato que completa esta idea es que cuando en la edad de la vejez vuelve nuevamente a predominar el tono flexor, vale decir que cuando un individuo nace predomina el tono flexor, cuando un individuo es adulto predomina el tono extensor, y cuando un individuo envejece vuelve a predominar el tono flexor. Pero bueno, queríamos señalar esta transición del predominio del tono flexor al extensor como una de las condiciones necesarias para la bipedestación. Otra de las condiciones que se deben dar es la posibilidad de disminuir la base de sustentación. Recordemos cómo camina un bebé con sus pies separados, tratando de ampliar esa base de sustentación para obtener mayor estabilidad. La bipedestación adulta
va a permitir, ya como decíamos, con la experiencia motriz habiendo sido capitalizada, con la maduración necesaria de su sistema nervioso, reducir esa base de sustentación, porque ha logrado, producto de la experiencia, establecer controles musculares más eficientes, más rápidos, que le permitan mantener la bipedestación. Otra de las condiciones que se deben dar es la posibilidad de elevación del centro de gravedad, que cayendo producto de ese control muscular, cayendo sobre la base de sustentación, es lo que va a permitir mantener el equilibrio y la postura de una persona. Otra de las condiciones va a ser la posibilidad de poder pasar de situaciones estáticas a situaciones dinámicas. Y finalmente, lo que decíamos anteriormente, el control y la coordinación realizados en progresión cefalocaudal para poder estar de pie y para poder realizar la marcha. Bien, si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal YouTube y te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias.